La noche del 29 de marzo de 1989 falleciera Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chicoche, un músico, cantante y compositor mexicano nacido en Villahermosa, Tabasco. Alguien que gozara de mucha popularidad en los años 70 y 80, especialmente por su forma de vestir con overol y anteojos, lo que lo dotaba de una personalidad única. Fue un artista que ya estaba internacionalizándose al momento que desafortunadamente y de forma inesperada la muerte lo sorprendería. En la presente cápsula les daré un recorrido por la vida del Ciclón del Sureste o el Hombre del Overol, como también se le conocía, donde mencionaré su paso por el mundo de la música, así como sus pininos como actor. Y claro está, algunos datos curiosos sobre su vida. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. Fue en Villahermosa, Tabasco, donde el 7 de diciembre de 1945 nació Francisco José Hernández Mandujano, después conocido como Chicoche. El apelativo se debe a que en Tabasco a las personas con el nombre Francisco les dicen Chico y a los José les dicen Che. Es por dar razón a que él le llamaban Chicoche. Fue el tercer hijo del matrimonio entre el licenciado Gabriel Hernández Yergo y la profesora Aide Mandujano. Tuvo dos hermanas, Matilde y Aide. A principios de los años 50 la familia se trasladaría a la Ciudad de México, donde vivirían en el departamento de un edificio de las Calles de Arte. Curiosamente, en dicho lugar tuvieron por vecinos a la familia Valdés Castillo, familia cuyos hijos mayores, Germán, Ramón y Manuel, comenzaban a hacer carrera como actores cómicos en el cine y la televisión. Y en esos años ya eran famosos con los nombres de Tintán, Don Ramón y El Loco. Sería en este edificio donde Rubén Rodríguez, un asiduo amigo de la familia Valdés, conocería por primera vez a Chicoche, dado que él acostumbraba a visitar frecuentemente a la dinastía de actores. Dichos encuentros se convirtieron en el pretexto para que Rubén conociera a Matilde, hermana mayor del futuro cantante. Desafortunadamente, Chicoche quedaría huérfano de madre a los 5 años, al momento que Aide, la matriarca de la familia, falleciera debido a que tuvo un accidente que le causó una herida en la pierna, lo que le provocó una gran infección. Al ocurrir esto, su padre lo llevaría a él y a sus hermanas a vivir al lado de su abuela y su hermano, el periodista José Hernández Yergo. En 1954, Rubén Rodríguez contraería nupcias con Matilde. Poco después, Gabriel Hernández, su patriarca, también lo haría y dejaría a sus hijos Aide y Francisco a la deriva, por lo que su hermana mayor se haría cargo de ellos durante el resto de su niñez. En el caso de Chicoche también lo haría en parte de su vida adulta, ya que sería manager en su carrera. Le daría el mayor impulso para que consiguiera todos sus éxitos. Bajo el cuidado de Matilde, Chicoche comenzó su educación, destacó por sus buenas calificaciones en la escuela. Pero en esta época también comenzaron sus problemas con la vista, razón por la que comenzaría a utilizar lentes. A mediados de los 50, Chicoche ya se había adaptado al hogar que su hermana y su esposo Rubén le habían dado. Pero su padre Gabriel Hernández ordenaría que se le internara en una escuela militar.
Al ocurrir esto, Chicoché, su hermana Matilde y Rubén cambiaron de residencia a Tabasco. En 1965 el artista se integraría al grupo de Los Temerarios, donde sería un guitarrista. Su repertorio estaba conformado por música rock and roll. 2 años después, en 1967, abandonaría la agrupación para estudiar la carrera de Derecho en una universidad veracruzana. Estudiaría únicamente el primer semestre, pero ahí mismo estudió música. Muchos piensan que de ahí viene su talento para tocar cualquier instrumento musical, sobre todo el teclado y los sintetizadores. El 2 de enero de 1968 contraería nupcias con Concepción Rodríguez, pero su estabilidad económica no era la mejor. Para este entonces todavía cursaba la carrera de Derecho, mismos que también le impidieron solventar sus gastos. Fue entonces que le hacen el ofrecimiento de integrarse como tecladista al grupo Los Bárbaros, por lo que vuelve a entrar al mundo de la música, aunque con dicha agrupación también permanecería poco tiempo. Junto a Eugenio Flores, el saxofonista del grupo, formó una nueva agrupación, a la que nombraron La Crisis. Con su nueva agrupación, Chicoché se formó una personalidad carismática, la cual fue complementada con una vestimenta poco común, que consistía en un overol de mezclilla y una camisa, así como los lentes cuadrados muy característicos de la época. En varias ocasiones comentó que a él le hubiera gustado ser rock and rollero. Además, hacía mención que sus grandes ídolos eran los rebeldes del rock. El éxito de Chicoché y La Crisis no se hizo esperar. Comenzaron las grabaciones y bailes masivos, mismos que fueron promocionados por Jesús González del Callejo, representante artístico del grupo, por lo que lograron convertirse en un fenómeno artístico de la época, con éxitos musicales que ocuparon los primeros lugares en ventas y popularidad. Es así como Chicoché se convirtió en un personaje único dentro de la música, con un gran distintivo por la popularidad que había alcanzado. También incursionó en la pantalla grande. Filmó 5 películas al lado de La Crisis. Las películas en cuestión se titularon Delincuente, dirigida por Sergio Béjar en el año de 1984, con Lucero y Pedro Fernández. Después de aparecer en esta película, Chicoché sacaría su canción Quien Pompó, uno de sus temas más recordados. Despedida de soltero, Esta noche cena Pancho, la cual fue dirigida por Víctor Manuel Castro en 1985. Contó con la actuación de Alfonso Sayas, Alberto Rojas y Carmen Salinas. Huele a gas, dirigida por Víctor Manuel Castro en 1986. Contó con Roberto Guzmán y Carmen Salinas en el rol principal. Duro y parejo en La Casita del Pecado, una producción de Jesús Fragoso Montoya en 1987, con Polo Polo y Olivia Collins como sus protagonistas. Finalmente, su última actuación sería En Taquito de Ojo, dirigida por Francisco Guerrero en 1988, y contó con la actuación protagónica de Sergio Goyri y Gabriela Goldsmith. Pero debido al éxito del grupo, el artista empezó a estresarse al tener continuas desveladas. Tuvo una elevada presión arterial. Al no atenderse dicha presión le provocó intensos dolores de cabeza. Basta mencionar que dichos dolores atrajeron consecuencias fatales. Para el 7 de diciembre de 1980, día que cumplía 35 años de edad, vivió otra tragedia, debido a que su hermana Matilde murió abatida por el cáncer. A principios del año 1985, Chicoché lanzó la canción Donde te agarró el temblor, la cual fue criticada duramente ya que se le consideró como una burla a la tragedia acaecida en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Debido a los desgastes físicos producto de su trabajo y estrés, le provocaron alteraciones de salud. Para agosto de 1988 comenzó a tener fuertes dolores de cabeza por causa de su elevada hipertensión arterial. Para julio de 1989 su relación con sus compañeros del grupo comenzó a venirse abajo, debido a intereses personales y celos que le provocaron a Chicoché disgustos y enfrentamientos. Entre dichos problemas se encontraban la adicción a las drogas y el alcohol de uno de los miembros de La Crisis, Pedro Díaz. Cansado de los problemas y aquejado por dolores de cabeza que nunca se atendió, Chicoché comenzó a tener un desgaste físico.
Una semana antes de su muerte escuchó de su prima la doctora Margarita Hernández las palabras que le sentenciaron la vida. En febrero de 1989, Chicoche viajó a Veracruz para acabar con una gira y ya en el estado realizaron la que sería su última presentación. El 29 de marzo, ya en la Ciudad de México, se encontraba con su grupo. Después de un último ensayo, por la tarde regresó a su casa, en la colonia Educación, donde poco después de haber visto una película a las 10 p.m. atendió a dos personas que pretendían contratarlo para un baile. Después entró a su recámara. Al día siguiente tenía planeado asistir a un ensayo con sus compañeros del grupo y posteriormente viajar a Tabasco, donde radicaba con su esposa e hijos. Durante las primeras horas de la madrugada su cuerpo fue hallado sin vida, en el piso junto a la cama. El artista había sufrido un derrame cerebral mientras dormía. En esto derivaron sus intensos dolores de cabeza. Se cree que se pudo haber despertado alterado por un fuerte dolor de cabeza, sin equilibrio y mareado. Se bajó de la cama trastabillante y avanzó a la puerta de su recámara con la intención de pedir ayuda, y es aquí donde se desmayó. Fue encontrado a las 9 a.m., al momento que un empleado tocó a su puerta, y al no obtener respuesta, su hermana Aide y su sobrino Mario Enrique Bravo H. piden que abran la puerta como sea, y es ella la que lo encuentra tirado sobre la alfombra. Chicoche falleció el 29 de marzo de 1989, a los 43 años de edad, a causa de un derrame cerebral que le provocó un desmayo. Los restos de Chicoche fueron trasladados a Tabasco, a su domicilio. Es importante mencionar que tras su inesperada muerte empezaron a aparecer rumores sobre lo que le pudo haber producido la muerte. Una de estas fue una sobredosis. También su familia quedó desamparada. La esposa sufrió demandas por personas que decían haberle prestado dinero a Chicoche, o que también decían que él estaba endeudado con ellos. Entre estas demandas también se encontraban las impugnaciones a actas de nacimiento de personas que exigían derechos como hijos del artista. Uno de sus supuestos hijos sería Francisco José Hijo, conocido en el medio artístico como Chicoche Jr., quien estaba metido en el ambiente musical, aunque tuvo que cambiar su nombre a Omar Hernández. Para el grupo de La Crisis, el deceso de Chicoche significó la decadencia. Es decir, ya no los llamaban, o también los empresarios con los que tenían sus contratos se retractaron de ellos al enterarse de la muerte de su voz principal. En marzo de 2007, y con motivo del aniversario luctuoso 19 de Chicoche, el abogado e investigador José Blas Toledo publicó con sus propios recursos el libro La Crisis de Chicoche, una biografía de la crisis de Chicoche. Datos curiosos. Chicoche fue a quien más le afectó la muerte de su madre, dado que le profesaba una gran devoción. Adoptó un cobijo y amor a su hermana Matilde a los 6 años, quien la adoptó legalmente al momento que éste contaba con 9 años. En 1967, durante un baile donde tocaron los 7 modernistas, conoce a Concepción Rodríguez, quien tiempo después sería su esposa. En 1980, al mismo tiempo de que su hermana Matilde agonizaba, una canción de Chicoche sonaba en la radio. A principios de 1985, Chicoche y La Crisis lanzaron un disco donde incluyeron su controvertida canción ¿Dónde te agarró el temblor?, misma que les dio muchos problemas, debido a que meses después, en septiembre, la Ciudad de México fue afectada por un terremoto que causó el derrumbe de edificios y con ello la muerte de cientos de personas. Por dado caso, la canción fue criticada de manera dura, ya que se le consideró una mofa de los acontecimientos acaecidos. Sería de suma importancia mencionar que debido a su influencia musical y a los cientos de admiradoras que Chicoche había logrado, lo hizo tener problemas en su matrimonio.
Debido a su ascendiente popularidad tuvo varias giras que lo ausentaron de su casa y por supuesto lo alejaron de su familia, pero no obstante al regresar a su casa se entregaba en cuerpo y alma a su familia. Shikoche había formado un club de motos llamado Furukua y organizó las primeras competencias en su natal Tabasco. Ante la vista del público, Shikoche tenía una personalidad bonachona y dulce, pero no obstante tenía una estricta disciplina en su trabajo, que lo hacía tener un carácter explosivo contra sus compañeros y familiares. Chicoche Jr., supuesto hijo de Chicoche, quien tuvo que cambiar su nombre a Omar Hernández, en realidad se llamaba Margarito Cortés Cadena. Después de su muerte se comprobó que en realidad no era hijo legítimo de Chicoche, como él había dicho. Al revisarse su acta de nacimiento se supo que era hijo de Severiano Cortés Valeriano y Hermelinda Cadena, y también se demostró que era de Coatzacoalcos, Veracruz, no de Tenosique, Tabasco. Su cuerpo fue hallado sin vida el 21 de julio de 2011. Presuntamente se ahorcó en su recámara de su domicilio en Coatzacoalcos. El libro La crisis de Chicoche no es una biografía del cantante, simplemente toca los temas de la música, su vida en la música, el momento en el que invita a sus compañeros a entrar al grupo La Crisis, también vivencias del cantante y anécdotas. Fue el músico tabasqueño más popular de los años 70 y 80, alguien que impuso su estilo y hacía reflejar su personalidad única por todos los rincones del país. Hoy en día la figura de Chicoche se ha convertido en un ícono de la música popular, no solo en Tabasco. Su fama ha traspasado fronteras, debido a que se estaba internacionalizándose al momento que la muerte lo sorprendió de manera inesperada.